Buenas tardes, ingeniero. Vamos a empezar la clase de hoy viendo el capítulo 3. Terminamos ya la clase anterior, el capítulo 2 o la unidad 2. Vamos a empezar con una definición de lo que se entiende por mercado. Vamos a ver los diferentes tipos de mercado que existen, en los cuales participa, por ejemplo, la actividad del ingeniero en sistema. Pueden ser actividades de competencia perfecta, pueden ser actividades del mercado monopolistas, duopolistas, oligopolistas, etcétera. Vamos a conocer cada una de sus características y después vamos a empezar estudiando el comportamiento de los agentes económicos, particularmente en un mercado de competencia. Muy bien, para ello vamos a hacer la presentación de la unidad en términos de objetivos. Como podrán ver acá, en la presentación decimos de que esta unidad persigue 3 objetivos. En primero, vamos a analizar el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios a través de la teoría económica de la demanda y oferta. Los mercados funcionan a través de estos agentes económicos, ofertantes y demandantes, los cuales toman decisiones. Y precisamente la economía es estudiar cómo toman decisiones, qué criterios se utilizan para tomar decisiones, cuál es la variable a través del cual interactúan estos agentes económicos. Un segundo objetivo será aplicar la teoría básica de los mercados para predecir situaciones, en este caso concretas. Es decir, para hacer pronóstico, ¿no? Conociendo más o menos las decisiones que toman los agentes económicos, podemos hacer pronóstico qué va a pasar. Por ejemplo, cuando en los demandantes existe una serie de variables que influyen a la hora de demandar, como el incremento del ingreso, el incremento de los gustos del consumidor, cómo cambia el mercado, cómo impacta al mercado estas decisiones. El tercer objetivo, analizar las políticas económicas del control de precios e impuestos. Es una economía en la cual participan todos los agentes económicos, más bien que participan, y toman decisiones en forma independiente. Ese mercado se llama mercado de competencia. Sin embargo, ese mercado de competencia, por alguna razón, puede ser regulado, puede ser controlado por el gobierno a través de una serie de herramientas que existen, como es el control de precios, precios máximos, precios mínimos, o a través de la generación de impuestos, o finalmente a través de la generación de subsidios. Cada una de estas herramientas de control del funcionamiento de la economía tiene un propósito y vamos a ver qué efecto provocan en el funcionamiento natural de un mercado y cómo afectan obviamente a los consumidores, cómo les afecta a los productores. A manera de introducción, en este capítulo se analiza básicamente la teoría de la demanda y la oferta, que constituyen las piedras angulares para poder entender el funcionamiento de la economía. El sistema de economía de mercado está conformado por 2 agentes económicos, que son demandantes y ofertantes, quienes se interactúan en un mercado a través del intercambio de bienes, buscando siempre el equilibrio. ¿Por qué están en una balanza tanto la demanda como la oferta? Porque en el accionar de estos agentes económicos se busca la situación de equilibrio que representa un lugar geométrico, algebraicamente o analíticamente, donde se establece un precio común para ambos agentes económicos y el intercambio de una cantidad determinada de un bien o servicio. Es decir, hay un solo precio para una cantidad determinada de hardware y de software. Para ello es importante analizar los diferentes tipos de mercado que existen en la realidad. Nosotros en la parte de la unidad 1 estudiamos las diferentes formas de organización de una economía. Vimos que hay 3: la organización económica capitalista, la organización económica planificada o socialista, y la tercera, la organización económica mixta. Decíamos de que entre la capitalista y la mixta era casi lo mismo, con la única diferencia
de que en la mixta hay empresas públicas y privadas. Por eso Bolivia se asemeja más a una mixta que a una capitalista, ¿no? Que en el fondo, chicos, el funcionamiento de ambas es igual. El precio se determina en función de la oferta y la demanda. Hay mercados, hay facilidades para ingresar al mercado, no hay barreras para la salida ni para el ingreso. El precio se determina en función de la oferta y la demanda. Hay amplia información acerca de los productos en el mercado, etc. En consecuencia, en una forma de organización determinada existen varios tipos de mercado. ¿Y qué es un mercado? Acá tenemos 3 ejemplos de mercado. Un mercado virtual estatal, conformado básicamente por un conjunto de organizaciones que interactúan entre ellos. Luego tenemos un mercado financiero en el que la gente ahorra y el banco retiene esos ahorros para a su vez invertir, ¿no? Otorgando créditos a las empresas. Y finalmente tenemos un tercer mercado, donde pueden ver aquí una serie de mercaderías de diferentes tipos, ¿no? Incluyendo desde collares, aquí van a encontrar zapatos, artesanía, en fin, hay una variedad de productos. Cuando hablamos de mercado nos referimos a un medio, este es un medio, este también, y este podría ser un lugar geográfico, donde participan básicamente los agentes económicos denominados ofertantes, que son los que venden aquí, y los demandantes, que son los que compran. No hay mercados que funcionen con una sola persona, con los ofertantes, deben haber necesariamente demandantes. Bajo ese concepto, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las personas en el mercado? Compran. Y los ofertantes venden. ¿En base a qué venden? ¿Con qué criterio utilizan para comprar y vender? A un sistema de precio. ¿Qué es el precio? El precio es el número de unidades que se entrega para obtener un bien. ¿Y quién determina el número de unidades que cuesta un bien? El proceso. ¿Quién determina el software? El precio de un software. ¿O quién determina el precio de una computadora? Y, se determina a través básicamente de la cantidad de trabajo, de capital que se ha invertido en fabricar cada uno de estos bienes. Es decir, en base a una estructura de costos. Muy bien, entonces un mercado debería ser la interacción de los agentes económicos, visto de esta manera. El mercado viene a ser, en este caso, la interacción de los agentes económicos, quienes toman decisiones en base a un sistema de precios para poder comprar y vender bienes y servicios. En el caso del banco, lo mismo. El mercado bancario es un medio en el cual participa la gente que ahorra y la gente que guarda esos ahorros para poder, a su vez, financiar préstamos o requerimientos de la empresa. Desde ese punto de vista, el mercado actualmente se puede definir como también, no solamente como un lugar geográfico en el cual interactúan ofertantes y demandantes, sino también como un medio virtual en el que los agentes económicos, también existen ofertantes y vendedores en un mecanismo virtual, realizan transacciones en tiempo real, es decir, no necesitan un lugar geográfico, no ir donde están los productos físicamente expuestos, sino también se puede hacer transacciones a través de un mercado virtual. En definitiva, desde el punto de vista clásico, se dice que un mercado se puede definir como un conjunto de compradores y vendedores de bienes y servicios que determinan de manera conjunta el precio y las cantidades demandadas y ofrecidas. No hay en un mercado de competencia que vamos a analizar posteriormente en el que solamente participe un agente económico. Necesariamente tienen que estar los dos definen un precio y los dos definen qué cantidad se van a interactuar o van a intercambiar. Bueno, esto se refrenda de alguna manera acá, ¿no? Que actualmente tiene singular importancia los mercados virtuales, que son aquellos medios en los que se realizan transacciones en tiempo real de bienes y servicios, la misma que se ha visto beneficiada por el desarrollo de las TIC. Hoy los mercados, se podría decir, son mayoritariamente virtuales. Todas las empresas, inclusive que están en el mercado físico, interactúan virtualmente con los clientes. Entonces cada vez está tomando más importancia y posiblemente en un tiempo no muy lejano, la mayor parte de las transacciones se van a hacer de manera virtual. Hoy gran parte de las
de la juventud, particularmente que es nativa digital, hace transacciones en tiempo real a través de los celulares o a través de una computadora. Bueno, acá pueden ver el mercado de desarrollo de software. Está compuesto por empresas de desarrollo como la Google y otras empresas. En un mercado no solo se realizan transacciones de bienes y de servicios, sino también transacciones de factores de producción, como han podido ver en el flujo circular de la economía, donde acuden las empresas para poder adquirir bienes y también servicios. ¿Sí? Por ejemplo, los factores de producción que utilizamos habitualmente los compramos en un mercado. La mano de obra lo adquirimos, nos proporcionan las universidades y el banco para poder obtener financiamiento, para poder depositar los ahorros de la gente, etc. En consecuencia, en un mercado, ¿no? Pueden también, aparte de hacerse transacciones de bienes y servicios, se pueden hacer transacciones de factores de producción, como por ejemplo el capital, el dinero, el trabajo, la tierra, etc. Continuamos. Ahora, dentro de los diferentes tipos de mercado, nosotros antes de hablar de los tipos de mercado, a ver, Pluma, hemos hablado uno de formas de organización. Hemos hablado de, primero, organización económica capitalista. Hemos hablado de una organización económica planificada o socialista. Planificada o socialista. Y una tercera más, hemos hablado de una organización mixta. Y dijimos de que la que más se asemeja a Bolivia era la mixta. Dentro de cada una de estas formas de organización, dentro de esta y dentro de esta otra, existen diferentes tipos de mercado, tanto de competencia perfecta como de competencia imperfecta. Aquí no hay mercado. Por eso no entra el análisis. En las organizaciones de economía planificada como Cuba no hay mercado. Ya saben que el gobierno dota ahí. No hacen interacción los ofertantes y demandantes, solamente hacen en las organizaciones capitalistas y organizaciones de economía mixta. Bien, nosotros hemos dicho que tenemos una organización mixta. Perfecto. En esta organización mixta existen diferentes tipos de mercado que están agrupados en mercado de competencia perfecta y mercado de competencia imperfecta. Veamos ahora cómo opera un mercado de competencia perfecta, qué características tiene, qué empresas están formando parte de este tipo de mercado, etc. Bien, acá tienen una imagen. Tienen una imagen donde a partir del mismo se puede inferir una definición de un mercado de competencia. ¿Qué se ven acá? Se ven marcas, ¿no? Todos me imagino que ven diferentes marcas, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen marcas de vehículos, Volkswagen, aquí tienen Toyota, acá tienen Chevrolet, etcétera. Acá tienen marcas igual de productos del área informática, la manzana de Eva, tenemos IBM, tenemos HP, en fin. En un mercado de competencia perfecta, chicos, existen muchos vendedores y existen muchos ofertantes. Es una de las características más importantes o típicas de un mercado de competencia. Existen muchos, primero, ofertantes de productos de marcas y también existen muchos demandantes. El mercado de competencia perfecta es un mercado que, además de tener muchos ofertantes y demandantes, tiene bienes homogéneos. Es decir, los bienes tienen un nivel de aproximación bastante cercano, por eso decimos son homogéneos.
Además, existen bienes sustitutos. Por ejemplo, si uno no quiere comprar en productos de informáticos, la famosa marca Dell, que está acá, y utiliza HP, lo puede hacer. Entonces, siempre van a haber productos alternativos o productos sustitutos que pueden reemplazar unos a otros. También el mercado de competencia tiene muchos bienes sustitutos que hacen de que precisamente cuando el precio de uno de los bienes suba, la demanda del otro se active. 4, no existen barreras para la entrada y salida. Cualquier empresa que quiera desarrollar software ingresa. Cualquier empresa que quiera cerrarla, la empresa se sale, lo cierra. Nadie le dice nada. Obviamente cumple sus responsabilidades en cuanto a tributos, etcétera, y bueno, puede salir del mercado sin ninguna dificultad. Asimismo, las empresas que son parte de un mercado de competencia, como son muchas, son tomadoras de precio. No imponen en este mercado precios, sino más bien toman el precio más bajo en lo posible para vender su producto. Otra característica importante es de que el precio de los bienes, de cualquiera de estos bienes que está aquí en esta lista de imagen, no se determinan a partir de la función de la oferta y la demanda. Todos se determinan a través del regateo. Yo ofrezco y si me acepta el vendedor, bueno, se hace la transacción. Si no, yo puedo buscar otras alternativas, otras opciones. Además, existe una amplia información de estos productos en los diferentes medios que se utilizan: radio, televisión, trípticos, pancartas, redes sociales, etcétera, donde uno se entera del precio, por ejemplo, de lo que están liquidando, de los descuentos, etcétera. Entonces hay una amplia información de los productos, de los tipos de productos, de los precios, etcétera, que hacen de que obviamente sea bastante dinámico este tipo de mercado. Finalmente, los que se benefician de este tipo de mercado son los consumidores. ¿Por qué? Porque los ofertantes, que son los vendedores, empiezan en una pugna, ¿no?, de querer dominar el mercado, tener una mayor participación. Con ello, lo que están haciendo es bajar los precios, y al bajar los precios, las otras empresas que quieran competir tienen que tomar esos precios, por lo tanto, el que compra, básicamente. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí de este mercado. Si ustedes, los que desarrollan software, los que ven insumos, es un mercado de competencia. La única variable que no existe en un mercado de competencia son los bienes homogéneos. No podemos decir que todos los bienes son homogéneos. ¿Sí? Entonces los bienes son casi homogéneos, pero no son homogéneos en su totalidad. O sea, no son idénticos. Bueno, para que sean homogéneos tienen que ser idénticos. Por ejemplo, un producto de la Coca-Cola comparado con otra, a ver, veamos por aquí, de gaseosas, no es similar a otro producto que también debe estar aquí dentro de las gaseosas, aparte de Coca-Cola, que por acá está la Pepsi-Cola, que son parecidos, pero no son idénticos, no tienen diferentes sabores. De la misma manera, cuando hablamos de marcas de vehículos, la Volkswagen no es la misma que la Chevrolet, ni Chevrolet no es la misma que Toyota. En consecuencia, en definitiva, el mercado de competencia es un mercado en el que existen muchos vendedores de un bien y muchos demandantes a su vez. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Una pregunta, ingeniero. Sí, adelante. ¿Qué factores benefician a la competencia dentro del mercado? Bueno, ¿qué factores benefician a la competencia? Como podrán ver aquí, los factores que más benefician a la competencia son la presencia de otras empresas que ofrecen productos parecidos, no homogéneos.
esto del mercado de competencia perfecta es en el plano teórico, ¿no? Todos los bienes dicen que tienen que ser homogéneos y en la realidad, en lo que ocurre en el mercado real, es de que no necesariamente todos los productos son homogéneos, son parecidos. Y precisamente porque son parecidos, pueden sustituirse unos por otros. Ejemplo, marcas de computadoras. No es lo mismo la Dell que la IBM o que otra empresa que ofrece productos de la línea informática. Cada uno tiene en este caso, su particularidad. Son parecidos, pero no son idénticos. Entonces, la competencia se favorece por la presencia de más empresas que hacen lo mismo. Ahora, hasta cierto punto podríamos decir que no tanto se favorece, más bien podríamos decir quién se favorece más en un mercado de competencia. Pero se llama competencia porque hay muchas empresas que hacen lo mismo. ¿Quiénes son los beneficiarios de una competencia? ¿Los ofertantes, los vendedores o los consumidores? Obviamente aquí el que compra. ¿Por qué? Porque las empresas cuando están compitiendo, lo están haciendo fundamentalmente tratando de ofrecer el precio más bajo de un producto o dándole algunos apoyos adicionales a un producto que es una estrategia de diferenciación. Las empresas en un mercado de competencia pueden competir en base a una estrategia de diferenciación de costos o en base a costos o en base a una estrategia de diferenciación. ¿Qué implica competir en términos de costo? Vender el producto al precio más bajo posible. Eso en términos de costo. En diferenciación yo no vendo barato, vendo caro, pero le doy garantía, le doy asesoramiento gratuito a mi cliente, le hago un seguimiento a mi cliente, estoy pendiente para fidelizarlo. El producto es caro, pero tengo una buena atención, dicho de otra manera. Entonces, la competencia se promueve, no quiero utilizar el término se beneficia, ¿no? Porque aquí el beneficiado de la competencia, como dije hace rato, el cliente. Pero la competencia se dinamiza por la presencia de más empresas que hacen bienes o servicios parecidos a los que ya existen. Eso significa competir, ¿no? Si yo tengo 3 empresas o 2 empresas, no es una competencia, bueno, es una forma de un tipo de mercado particular que se llama oligopolio o duopolio. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿qué necesito que sepan ustedes? ¿Cuáles son las características más importantes de un mercado de competencia? Yo imagino un mercado de informática, de computadora. En ese mercado no voy a leer nada de esto, voy a hacer una deducción lógica. Existen muchos vendedores de computadoras. Por todo lado existen. Pero también hay muchos compradores. Segunda característica. Sin saber la teoría, ¿cómo determinan el precio los vendedores y los compradores en el chiriguano, por ejemplo? A ver, alguien me puede decir, ¿cuál es la forma de hacer negocio en el chiriguano entre el comprador y el vendedor? ¿Cómo toman la decisión de comprar y vender? ¿Ustedes alguna vez han debido ir a comprar ahí? Se regatean. ¿Regatean? Sí, regatean. Sí, yo quiero comprar una computadora, lo primero que hago es ver dónde está más barato. Eso ya se hace una costumbre en el ser humano. No es que yo entro y como un robot ya deme esta computadora. Primero veo las características, ya tengo predeterminadas las características del equipo y voy a averiguar el precio de las empresas que tienen ese producto. Pero lo que estoy haciendo es lo que llamamos cotizar. Cotizo 1, 2, 3 negocios, ¿no? Y defino dónde voy a comprar. Y al momento de comprar, inclusive, pregunto si no hay un descuento. Es más, lo que decimos nosotros habitualmente es con factura o sin factura, decimos, ¿no? Eso ya se nos ha hecho una costumbre boliviana. Y sin factura, ¿en cuánto me lo da? Bueno, en ese tren de regateo, particularmente del comprador, el vendedor en un momento ya acepta el negocio. Entonces, otra característica principal de este mercado es que los precios se determinan en función a las acciones del ofertante y el demandante.
así sin saber nada de teoría. Otra tercera característica que puedo deducir, hay hartos vendedores de computadoras, pero también hay muchos demandantes. Cuarta característica, nadie le dice que a usted que no haga su empresa en el Chiriguano. Si tiene un capital y tiene un lugar, hace empresa. A eso se llama, no existen barreras para ingresar al mercado, pero tampoco existen para salir. Cuando usted quiere cerrar su empresa en el Chiriguano, por ejemplo, que abrió y no le fue bien, quiere cerrar, nadie llora, nadie le prohíbe cerrar, lo cierra. Eso se llama que existe no existen barreras para ingresar como para salir. Quinta característica, sin leer los apuntes, podríamos decir de que cómo se enteran los precios bajos ustedes de las empresas que están liquidando. ¿Cuál es el mecanismo que utilizan las empresas cuando hacen promociones, liquidaciones o bajar el precio? ¿Alguna vez se han enterado de alguna empresa que está liquidando? En un entorno de un mercado de competencia existe amplia información. Por ejemplo, los que compiten hacen promociones por radio, por radio y televisión, algunos que son grandes, utilizan trípticos, utilizan pancartas de pasacalles, le llaman, ¿no? Utilizan volantes, utilizan tarjetas y bueno, utilizan algunas letreros sugestivos, ¿no? Los días rojos de Fair Play, llegan ahí los números, descuentos de hasta el 50%. Utilizan algunas otras estrategias de promotoras también para poder liquidar, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, hoy, por ejemplo, también me estaba olvidando, utilizan mucho el Facebook, utilizan las redes sociales para cuelgan información a los profesionales que son parte de los colegios de profesionales, el colegio de ingenieros, en fin. O sea, las empresas se han diversificado, utilizan muchas estrategias para hacer conocer. No hay empresas anónimas. Salen del anonimato precisamente haciendo conocer. A eso otra característica, por tanto, podemos decir de que existe amplia información respecto a los precios y a las características de los productos. Otra quinta o séptima ya característica, podemos decir que ¿quién se beneficia de toda esta forma de mercado en última instancia? Han visto de que muchas empresas crean el concepto de cliente VIP, ¿no? Cliente VIP es un cliente al cual le fidelizan, le dan una atención personalizada, etcétera. En un mercado de competencia, todas las empresas tratan de fidelizar a sus clientes, dándole una serie de descuentos, atenciones particulares, personalizadas, etcétera. En consecuencia, quien se beneficia de este tipo de mercado más es el consumidor que el ofertante, porque el ofertante pelea con nosotros para poder bajar el precio. Finalmente, todas las empresas, ya vamos por la 9 parece, todas las empresas que forman parte de un mercado de competencia se llaman también precio aceptantes, porque si no aceptan el precio promedio que está en el mercado, no venden nunca. Por eso son los precios muy, muy próximos de un local a otro, son casi el mismo, porque la mayoría de las empresas que trabajan en un mercado de competencia se llaman precio aceptantes, tienen que aceptar el precio que está en el mercado, el promedio, si no, no venden nunca. Entonces, esa es la característica, chicos, del mercado en el cual operan los ingenieros informáticos, las empresas que venden insumos informáticos, etcétera. Esa es la característica, donde hay una pugna particularmente entre las empresas, entran en competencia para poder tener la mayor cantidad de clientes. Les decía que utilizan estrategias para fidelizar a través de promociones, etcétera, etcétera. Bien, frente a este tipo de mercado hay otro. Hay otro tipo de mercado. Un ratingo,
sacar esta basura, que se llama el mercado de competencia imperfecta. El que acabamos de ver es un mercado de competencia. El otro mercado en el cual operan las empresas en el rubro de ustedes, el mercado de competencia imperfecta. A este segundo mercado se llama mercado de competencia imperfecta, en el que por su característica propia existen empresas que también forman parte del mercado, pero en número son diferentes. Vamos a ver eso. Por ejemplo, en un mercado de competencia imperfecta, coexisten, cohabitan, conviven, ¿no? Mercados totalmente diferentes al que hemos descrito y que se llaman los más importantes, ¿no? En este caso, monopolio, duopolio, el mercado monopolista, perdón, el duopolista, el monopsonio, el oligopolio y el competencia monopolista. Estos son los más comunes, los que también conviven con el mercado de competencia. El mercado monopolista, el mercado duopolista, el oligopolista y finalmente el competencia monopolista. Bueno, vamos a indicar también por deducción lógica el mercado de monopolista, cuáles son las características. ¿Qué quiere decir mono? El prefijo mono, ¿qué quiere decir? Que es uno solo. Uno solo, ¿no? Y el término polio está asociado al mercado, entonces presencia de una sola empresa en el mercado. Monopolio es un mercado en el cual existe un solo vendedor. Existe un solo vendedor y por otro lado existen muchos demandantes o compradores. Se entiende, ¿no? Por eso dice mono, un solo vendedor, pero existen muchos compradores de un bien. Segunda característica, en un mercado monopolista no hay bienes sustitutos, porque al existir un solo vendedor no hay otra empresa que venda un producto parecido para que se pueda sustituir. Tercer característica, en el mercado monopolista los precios se imponen a las empresas. No es algo concertado como el mercado de competencia, ¿no? Donde los dos se ponen de acuerdo. En un mercado monopolista, los precios son impuestos por las empresas. Tercero, cuarto, las empresas monopolistas no tienen amplia información de los precios o de las acciones promocionales que pueden hacer porque no la hacen. No hay información que diga, a ver, queridos compradores, vamos a hacer una liquidación o le digan, les vamos a hacer un descuento, les envían, no hay. Como son las únicas, no necesitan hacer. La gente igual va. Quinta característica, en el mercado monopolista, los perdedores son los demandantes y los ganadores son las empresas monopolistas. Entonces, esas son las características que hacen de que el monopolio, obviamente, sea una actividad o sea un mercado en el cual solamente existen una sola empresa y muchos demandantes, lo que dificulta que exista democracia como el anterior mercado. Por eso los monopolistas le imponen un precio. Y lo peor es que como no hay bienes sustitutos en el mercado, la gente debe comprar obligadamente al monopolista. ¿Qué ejemplos hay en la vida real y en qué actividades están centradas el monopolio? Generalmente aquí en nuestro medio hay algunas empresas relacionadas básicamente a los servicios cooperativistas. El caso de CRE, el caso de Cotas, el caso de Saguapac, y también algunas actividades empresariales donde no existen competencia. El caso, por ejemplo, de la producción de urea como agroquímico. No, la urea la produce solamente una empresa pública. No tiene competidores.
¿sí? Entonces tenemos las cooperativas, tenemos las actividades productivas como industrias, el caso de la fábrica de Urias, y alguna otra actividad, por ejemplo, de negocios que se dedican a importar algún bien, ¿no? Si ustedes alguna vez han visto cómo se hacen las instalaciones para la exportación de gas, se utilizan gasoductos, ¿no? Ese material solamente importa una sola empresa, no hay en el mercado para vender como las otras empresas que ofrecen fierro, ¿no? Todo tipo de fierro, etcétera, etcétera. Aquí no, nadie trae. Y si alguien lo importa, lo hace desde el punto de vista monopolista. Porque no es un producto que cualquiera compra. Además de ser un mercado monopolista, desde el punto de vista del comprador también hay uno solo, quien lo compra solamente es yacimiento, pues, ¿no? Bien, pero existe el monopolio, particularmente en las cooperativas en nuestro departamento. Y la empresa de Uria, ¿no? Que les había comentado. Hay una sola empresa que produce el agroquímico para la actividad agrícola que se llama la planta de Uria. También teníamos una sola planta de ensamblaje de computadoras, Kipus, que se quebró, ya se cerró, ¿no? También era un monopolio, no había otra. Bien, el duopolio. Dúo quiere decir dos. Significa que existen dos empresas que ofrecen sus productos y servicios en el mercado. Y hay muchos demandantes. Obviamente, el duopolio es un mercado muy parecido al monopolio. Primero porque en el mercado solamente existen dos ofertantes y muchos demandantes. El duopolio es un mercado en el que la empresa más grande impone precios en el mercado, impone actividades de promoción y generalmente es la empresa más grande en este caso, ¿no? Existen algunos ejemplos, un único ejemplo en Bolivia, que son las administradoras de fondos de pensión. ¿Sí? Hay dos empresas españolas que administran los fondos de pensiones de los bolivianos. No existe más. Ese es un duopolio donde existen dos empresas. Otro mercado bastante amplio, después de competencia, el que acabamos de ver el primero, es el oligopolio. El oligopolio es un tipo de mercado en el que actúan entre 3 y 5 empresas. Es decir, hay pocas empresas y muchos demandantes. El oligopolio también está compuesto por generalmente un líder que viene a ser la empresa más grande y el resto son seguidores. En el mercado oligopolista también se pueden imponer precios, como son pocas empresas, definen el precio en el mercado y bueno, pueden asfixiar en este caso a los demandantes. De la misma manera, cuando hablamos de oligopolio, estamos hablando de algunas empresas en nuestro medio referidas a la producción de azúcar, de aceite, de transporte aéreo, de cemento, donde tenemos entre 3, 4 y 5 empresas, básicamente de las cuales el más grande siempre es el seguidor, el que impone de alguna manera ciertas normas a la cual se adscriben las otras empresas, es decir, se suman a todo lo que haga el oligopolista mayor. Finalmente está el mercado de competencia monopolista. En el mercado de competencia monopolista, a diferencia del monopolio, existen muchos ofertantes de marcas exclusivas de un producto. Por ejemplo, cuando hablamos de marca de vehículos, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar, etcétera, estamos hablando básicamente de competencia monopolista. En el plano de marcas tenemos a Nike, tenemos Adidas. En el plano de ropa para personas tenemos Polo, tenemos Tommy, Hugo Boss, etcétera, donde cada uno compite, ¿no? Básicamente en función de la característica particular que tiene cada uno. Todos, por ejemplo, todas las marcas producen de vehículos, producen autos, todos producen chip, todos producen vagoneta, donde cada marca tiene su particularidad. No se puede decir de que, por ejemplo, la marca Mercedes-Benz tiene como competencia la marca Toyota, ¿no? Porque obviamente son
bienes de alta gama y que tienen ciertas particularidades, por eso son monopolistas. Particularmente cuando hablamos de ropa, de esas diferentes marcas, por ejemplo, una camisa fácilmente supera los $100, $200, etcétera. Si bien operan en un mercado de competencia, sin embargo, es un mercado de competencia monopolista, donde cada uno quiere imponer su marca en desmedro, obviamente, de los demás. Quieren liderizar. Por ejemplo, el caso de Coca-Cola es una competencia monopolista. La empresa más grande de gaseosa es Coca-Cola. Y Coca-Cola tiene más de 100 años de vida, más de un siglo, y compite igual con las otras para mantener básicamente su liderazgo en el mercado. Bien, el mercado de competencia monopolista es un mercado donde hay bienes, algunos bienes son sustitutos. Tercero, favorecen básicamente ese aspecto de la sustitución, favorece a los consumidores. Y es un mercado eminentemente de élite, donde no cualquiera puede ingresar a comprar un determinado producto. Esas son las características más importantes. No sé si tienen alguna pregunta para ampliar. Una pregunta. Sí, adelante. Casos como Microsoft y Meta en Estados Unidos, ¿usted considera correcto que el Estado intervenga para regular estas prácticas de monopolio? Sí, sí. Desde el punto de vista del efecto que provoca en el consumidor, todo monopolio, ¿se acuerdan? Al inicio le dije, impone el precio. Y como no hay producto sustituto próximo, al imponer un precio está atentando al consumidor. Entonces, todas las políticas antimonopolio son precisamente en defensa del consumidor. Algunos países prohíben el monopolio y otros países regulan el monopolio para que no impongan el precio que quieren, porque es su política. Como son las únicas, a usted le imponen un precio y mucha gente no puede acceder a ese precio. ¿No? En el caso nuestro, por ejemplo, ¿cuánto Cotas Aguapán nos han consultado? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por un kilovatio o un metro cúbico de agua? Nunca. ¿No? Sabemos que ahí los sueldos en las cooperativas llegan fácilmente a $10,000. Un sueldo de un técnico son $10,000, $15,000, $20,000. ¿Quién gana en la empresa privada, a excepción de los gerentes en el área petrolera, de ese sueldo? Entonces, aquí se ve nomás claramente que son atentatorios, pues no, los monopolios no son buenos, son malos. La competencia es la sana, donde las empresas empiezan a competir. ¿Y cómo compiten? Teniendo el mejor producto, de mejor calidad, el mejor precio. ¿Quién se beneficia? El consumidor. Ahí le crean la competencia, le crea una serie de facilidades, inclusive al cliente, ¿no? El concepto de cliente VIP, cliente de oro, cliente platino, servicio platino, etcétera, se han impuesto precisamente para poder diferenciarse unas de otras, dándole más, en este caso, el cliente más de un producto de lo que habitualmente compra. Por ejemplo, yo, si tengo una empresa que desarrolla software, puedo competir con estrategia de costos o por diferenciación. ¿Qué implica costo? Que yo mi software lo vendo al precio más bajo de cualquiera. Estoy compitiendo en costos. Como mis costos son bajos, los precios del producto son los más bajos del mercado. ¿Cómo compito con estrategias de diferenciación? El costo es secundario. Yo puedo tener los precios más altos. ¿Pero qué le ofrezco a mi cliente? Le ofrezco un servicio de preventa para explicarle con un lujo de detalles las bondades de mi aplicación, y un servicio postventa. ¿Qué implica el servicio postventa? Implica que la aplicación que le estoy vendiendo, cuando crezca su empresa, el cliente, yo puedo hacer los ajustes de los módulos que requiera. Y permanentemente cualquier duda del personal en el manejo, en la optimización de la aplicación, están mis técnicos de la empresa. Por eso mis precios son altos. Pero así hay muchas empresas que compiten. Tienen precios altos, pero están compitiendo con una estrategia de diferenciación. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿y cuál es la mayor parte del mercado? Casi todos operan en un mercado de
de competencia de costos, ¿no? Todo el mundo quiere tener el costo más bajo. Pero también hay empresas que trabajan básicamente por diferenciación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, en un examen obviamente ustedes tienen que saber diferenciar. Yo qué pregunto, a ver, ¿qué diferencia existe entre un mercado de competencia monopolista y duopolista, o un mercado de competencia monopolista y un mercado de monopolista? O sea, trato de ver básicamente que el alumno no aprenda de memoria, no, más bien saque conclusiones deductivas pensando siempre en un mercado real. Y yo sé que ustedes todavía no están participando como agente económico, pero se puede deducir, pues, ¿quién no ha comprado algo, una bicicleta, una computadora? El comprador no es ciego, no va directamente y compra el primero que le ofrece. Y como ven, en un mercado de competencia yo puedo tener descuentos inclusive, y eso beneficia al cliente que en un mercado monopolista me impone. Entonces, en algunos países, como les decía, el monopolio es regulado, en otros países es prohibido tener empresas monopolistas, salvo a que sean, en este caso, autorizadas por el gobierno. El caso concreto, por ejemplo, del ejemplo que puse de la urea. ¿Cuántas empresas tenemos de urea? Aquí en Bolivia una, pero ¿hay empresas que importan urea? Hay. Hay otras empresas que venden en el mercado urea, pero no son productoras, sino son comercializadoras. Y aún así pueden competir, pueden regular también el precio de la planta, que es un monopolio en nuestro país, ¿no? Es la única planta que tenemos de urea. Pero quien la regula es los importadores de urea de otros países. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Entonces está todo claro, más claro que el agua de pozo. Seguimos. Bien, una vez que hemos visto que las actividades empresariales de hardware o de software se pueden dar en cualquiera de estos, ¿en cuál de estos tipos de mercados son mayoritariamente en los que participan las actividades informáticas en el mercado de competencia? Hay muy pocos oligopolistas. Pueden haber los mercados de competencia monopolista. Pueden haber, ¿no? Donde hay dos compañías grandes que están permanentemente peleando. Una de ellas es la Microsoft, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las actividades económicas en el rubro informático se dan en el mercado de competencia, donde todos tienen las mismas condiciones para poder competir y pelear, ¿no? Por los clientes. Ahí el que más se beneficia, como les decía, es el cliente. Tratan de fidelizar al cliente, le dan diferentes tipos de atenciones de acuerdo a la importancia que tiene, etc. Continuamos. Bien, vamos a estudiar, por lo tanto, si el mercado de competencia es el más importante. Vamos a estudiar cómo funciona ese mercado de competencia en el cual participan hoy las empresas de hardware y de software. Bien, para poder analizar este mercado en el que participan las empresas de las actividades informáticas, como les decía, de hardware y software, vamos a ir identificando uno por uno los agentes que participan. Uno de ellos es el demandante, el comprador, y que técnicamente, desde el punto de vista del análisis económico, se llama demandantes, o también le llaman solamente la demanda. Cuando decimos del demandante, nos referimos a aquella persona, ¿no?, que demanda diferentes cantidades de un bien o de servicio y que está dispuesto además y está en condiciones de adquirir en función de los diferentes niveles que le ofrece el mercado y en un periodo de tiempo determinado. Entonces, en esta definición que acabo de hacer, que está dirigido al demandante, también se puede hacer la demanda en general. Como se puede ver ahí, aquí está para la demanda la definición, ¿no? La demanda se viene a definir como la cantidad
¿no?, de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos y en condiciones a adquirir. No es suficiente que tenga necesidades, ¿no?, para demandar un bien, sino también tengo que tener las condiciones, el dinero para poder comprar. Entonces el demandante no es aquel que tiene necesidades y que necesita una computadora, pero no lo tiene porque no tiene plata, ¿no? Además, para ser demandante yo tengo que comprar habitualmente un bien y tener los recursos para comprar ese bien. Ahora, cuando yo adquiero el bien, no lo hago al mismo precio todo el año. Los precios cambian. En algunos casos, al inicio de año pueden mantener un precio y al final de año pueden tener otro precio. O a medio año pueden tener una disminución del precio. Que eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el campo informático, ¿no? Las empresas que venden productos hasta medio año, si no han terminado los stocks de compra de los primeros meses, tienen que utilizar alguna estrategia de promoción por la rapidez con la cual se desactualizan los equipos electrónicos, en este caso las computadoras. Y cuando no han utilizado el medio año para descongestionar, utilizan fin de año. Pero generalmente a fin de año también hay un incremento de precios de algunos bienes del rubro informático, ¿no? Y esto es por la mayor demanda. Si bien el precio determina la demanda, pero también en periodos de mayor demanda, los precios aumentan porque la gente está dispuesta a comprar más. ¿Sí? Muy bien. En general, los precios, en definitiva, más bien, no son lineales a través del tiempo. Hay variación. Esto se ve de una manera objetiva, por ejemplo, en el mercado vamos a entrar al periodo de Semana Santa y todo mundo en Semana Santa, no todo mundo, un grueso de la población tiende a demandar el pescado como alimento. ¿Y qué pasa con los precios de los pescados en Semana Santa? ¿Bajan, se mantienen o aumentan? Generalmente aumentan. ¿Y eso por qué se da? Porque hay más gente, está más dispuesta a comprar un determinado bien, en este caso la demanda. Lo mismo ocurre en el campo de venta de computadoras, ¿no? Suele tener un incremento a fin de año, producto de la mayor demanda que existe de los mismos. En el campo de software, el comportamiento es más bien bastante lineal, o sea, no hay picos altos o bajos en algunos meses particulares, ¿no? Finalmente, las empresas demandan bienes de acuerdo a su disponibilidad de recursos y puede ser al inicio, a medio año o al final. En todo caso, la demanda de un bien, chicos, se puede representar como una función. Voy a escribir acá. Por ejemplo, la demanda de computadoras, DC, va a ser una función, matemáticamente viene a ser una función, que depende de un conjunto de variables, en la que el precio es la variable más importante. Va a depender del ingreso que tenga la gente para comprar computadoras, va a depender de sus gustos, preferencias o necesidades, va a depender del precio de los bienes sustitutos, va a depender del precio de los bienes complementarios, va a depender del número de demandantes que existan en el mercado de computadoras de DC. Y finalmente va a depender del precio futuro esperado. Bien, estas son algunas de las variables más importantes que influyen a la hora de demandar computadoras. Entonces, al existir varias condicionantes para la demanda, a esto le llaman función de demanda, en la que la variable más sensible es el precio. Y estas son variables influyentes. Y si analizamos uno por uno, vamos a ver de que sí es verdad. Por ejemplo, el incremento del ingreso hace de que la gente tenga mayor capacidad adquisitiva. Puede comprar más de un producto. Los gustos o preferencias del consumidor, cuando algún producto se pone de moda, ¿no? Su tendencia es que a través de los gustos se puede incrementar su cantidad demandada.
También influye el precio de los bienes sustitutos. Suponiendo que yo vendo un producto B y hay un sustituto que se llama A. Si sube el precio del sustituto A, mi demanda de mis computadoras, que es del sustituto B, va a incrementar. También influye el precio de los bienes complementarios. Piensen en dos bienes complementarios. Ya han hecho el práctico, pues no, usted ya, para eso era, para que se imaginen. Dos bienes complementarios. Voy a suponer, las computadoras con los chips. ¿Qué pasa cuando los chips aumentan de precio? La cantidad demandada de computadoras puede disminuir. Y eso está ocurriendo inclusive, ¿no? En el caso de los vehículos. Una de las causas para el incremento que se está dando en los vehículos es que las empresas, las fábricas de vehículos, no están siendo dotadas de la cantidad suficiente de chip que requieren los vehículos por alto componente electrónico que tienen ahora, ¿no? Amén del problema de los contenedores para poder traer vehículos, al menos de Europa. Entonces, igual en el campo informático hay precios complementarios que influyen para que la demanda de otro producto aumente o disminuya. Influye el número de demandantes. Hace rato decíamos, piensen en un partido de un clásico Oriente Blue, ¿en qué pasa con la demanda? Aumenta porque más gente quiere ir a ese partido, ¿no? Y también el precio futuro esperado. Si sabemos que en el próximo mes las computadoras van a subir, toda la gente este mes va a ir a comprar computadoras. ¿Por qué? Porque va a subir el próximo mes. El gobierno está pensando incrementar los aranceles de importación y la importación, los aranceles de importación para la línea negra y la línea blanca. La línea negra son las computadoras, la línea blanca son heladeras, cocinas, etc. Entonces, si uno escucha esa noticia, lo primero que hace es ir a buscar la computadora que tenía que comprarse el próximo mes. Lo compro hoy porque el precio futuro va a subir. Entonces, desde el punto de vista de la vida real, estas son las variables que influyen, aunque la variable más importante es el precio. Cuando estamos analizando la demanda de computadoras a partir del precio, estas se supone que se mantienen constantes. A eso en economía se le llama ceteris paribus. Cuando se analiza un hecho, un fenómeno económico a partir de una variable, se llama ceteris paribus. Sí o sí, y solo si el resto se mantiene constante. ¿Se acuerdan qué significa variable en economía? Enríquez, Tapia, Daniel, ¿se acuerda qué es una variable? Salas Guaita, Henry. Bueno, se van a acordar por el examen. Olvídense que les he preguntado. Decíamos cuando definíamos una variable es una magnitud, ¿no? Que puede ser medida, que es una magnitud sujeta a cambios, que puede ser medida y definida además. En este caso, lo que estoy haciendo es definir variables y les estoy comentando que estos no se mantienen constantes, se modifican. Por ejemplo, en la vida real, si bien los precios son más estables actualmente dependiendo de la economía, pero hay algunos leves incrementos o disminuciones dependiendo de la época del año. No, los ingresos cambian una vez al año, cada 1 de mayo se incrementan. Los gustos también pueden modificarse dependiendo, en este caso, el segmento de la población, las edades, la religión, si es hombre, si es mujer, etcétera. Y bueno, los precios de los bienes sustitutos también, ¿no? Que están sujetos a algún cambio que no necesariamente es permanente, no son cambios que se dan todos los días, pero se puede dar en algunos periodos del año el ingreso, en otros los gustos y así pueden influir de una manera progresiva en la demanda de computadoras cada una de estas variables, pero la que más influye es el precio. Y cuando yo estoy analizando la demanda de computadoras en base al precio, se supone que estas variables se mantienen constantes. A eso se le llama el fenómeno del ceteris paribus.
¿no? En esta función que estamos viendo acá, se supone que las otras variables que influyen en la demanda permanecen constantes, ceteris paribus, siendo estas las siguientes. Cuando yo estoy analizando la demanda de computadoras, que gráficamente lo puedo representar de esta manera, en un plano cartesiano, de esta forma, demanda de computadoras, en el que el eje de la X represento la cantidad de computadoras y en el eje de la Y el precio de cada computadora. Y estoy analizando la demanda, qué pasa con la demanda, qué tipo de pendiente tiene, qué características tiene en cuanto a básicamente cambios. Estoy suponiendo que estas variables se mantienen constantes. Es el concepto de ceteris paribus. Porque aquí estoy analizando solamente en función del precio, ¿no? ¿Y por qué se debe manejar ese supuesto? Porque de lo contrario sería imposible poder explicar cuántos ejes necesitaría para poder explicar la demanda. Entonces aquí solamente estoy analizando en función del precio. Pero individualmente puedo analizar también en función de estas otras variables. Por ejemplo, aquí hay una relación inversa entre precio y cantidad. Si ustedes analizan acá, si el precio está aquí, la cantidad es esta, y si el precio baja, la cantidad demandada aumenta, viceversa. ¿Será lo mismo con el ingreso? No. Fíjense, quiero representar aquí la variable ingreso con la cantidad demandada de computadoras. Va a tener una pendiente positiva. Si el ingreso aumenta, aumenta la demanda de computadoras. Ahí está. No es lo mismo. Sí, cada una de estas variables tiene un impacto diferente desde el punto de vista real o operativo en un mercado. Pero la variable precio es la que determina la relación inversa, o sea, la pendiente negativa básicamente de la demanda y el precio. Después otras tienen la variable positiva, por ejemplo, es una curva creciente. Sí, esta es una curva creciente, la que estoy haciendo con el ingreso. Esta es una curva decreciente. Esta tiene pendiente negativa, es la más común, pero pueden haber demandas. Si yo analizo la demanda en función del ingreso, voy a explicar siempre con una curva ascendente. Bien, entonces cada una de estas variables que estoy indicando acá están representadas los ingresos, las preferencias o gusto del consumidor, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, el número de demandantes y la expectativa futura. Como pueden ver en esta imagen, los demandantes son los que van a los negocios a comprar o a las empresas. Observan las características de un producto y definen su compra. Esa viene a ser la demanda y las variables que influyen en la demanda. ¿Pueden preguntar, chicos? ¿Alguna pregunta? Ninguna, seguimos. Bien, normalmente la demanda en un mercado se estudia a partir de la demanda agregada. Pero antes de explicar eso, la demanda desde el punto de vista analítico yo puedo representar a través de una función que es esta. A través de un gráfico puedo representar a través de una tabla. En una tabla lo único que voy a hacer es determinar la variable dependiente y la variable independiente. La variable dependiente es la cantidad, la demanda de computadoras. Va a depender del precio. ¿Sí? Entonces, esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. También puedo representar la demanda a través de una ecuación. Demanda de computadoras. Ceteris paribus va a ser igual a 100 menos 5 PX. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy determinando una ecuación de demanda que va a tener esta pendiente.
esta que está aquí en esta parte superior izquierda. Es decir, esta ecuación me determina de que a medida que el precio vaya aumentando, la cantidad demandada va a disminuir. Viceversa. A medida que el precio baje, la cantidad demandada va a aumentar. ¿Sí? Pero no ocurre así si yo analizo en función del ingreso. Por lo que ya han visto, la pendiente es creciente. Pero en general, la forma de representar la demanda de computadora, hardware, software, la demanda de alimentos, de matrícula, absolutamente cualquier demanda es de esta forma. Con pendiente negativa, a través de un gráfico, a través de una ecuación o a través de una tabla donde me muestra la variable dependiente, que es la demanda de computadoras, y la variable independiente, que es el precio de las computadoras. Eso lo van a encontrar aquí, la tabla y curva de demanda. Como podrán ver aquí, la demanda también, aparte de una ecuación, puedo representar a través de una tabla donde me está mostrando los diferentes niveles de demanda de un bien en función del precio. O la curva de demanda que me está mostrando la pendiente y la relación inversa que existe entre precio y cantidad demandada, y también la demanda para cada nivel de precio. Y acá se muestra claramente que cuando el precio baja, la demanda aumenta, y cuando el precio sube, la demanda disminuye. También podemos decir de que cuando hablamos de la ley de la demanda, es decir, de la demanda de computadoras, de software, solamente en función del precio, hay una relación inversa, decíamos, ¿no? La demanda de computadoras igual a 100 menos 2P. Esta demanda de computadoras se dice que explica la ley de la demanda, porque a medida que el precio aumenta, si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Déjeme cambiar de color. Cuando el precio del bien aumenta, la cantidad demandada disminuye. Viceversa, cuando el precio de un bien disminuye, la cantidad demandada de computadoras aumenta. Fíjense el sentido de la flecha. Contraria, ¿no? Eso se da en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier región de un país. Si usted va a la China, ocurre así. Si va a Estados Unidos, a Gringolandia, ocurre así. Si va a los negros, ocurre así. Si va a Camiri, ocurre así. Entonces, si es el comportamiento de los bienes que cuando su precio baja, aumenta la cantidad demandada, o cuando su precio sube, disminuye la cantidad demandada, esta hipótesis, cuando es sometida a prueba para diferentes bienes y se replica el resultado, se llama ley. Acuérdense que ley de la demanda, una ley económica es una hipótesis verificada a partir de múltiples experiencias. Eso dijimos, ¿no? Que era una ley en economía. Y era precisamente para analizar esto de la ley de la demanda, porque vamos a ver también la ley de la oferta. Entonces, este fenómeno de la ley de la demanda provoca a su vez estos efectos. El efecto sustitución y el efecto ingreso, que explican lo siguiente. ¿Por qué cuando el precio de las computadoras aumenta, de una marca de computadora aumenta, la cantidad demandada de esa computadora disminuye? Me pregunto yo. ¿Por qué cuando el precio de una computadora Dell aumenta, su cantidad demandada disminuye? Puedo explicar a través del efecto sustitución. Acuérdense que las computadoras están en un mercado de competencia. Y en un mercado de competencia hay muchas marcas, hay muchos vendedores y hay muchos demandantes. Si sube el precio de Dell, estas son, a ver, déjame ubicar mi puntero. Estas son computadoras Dell. Sube el precio de las computadoras Dell, inmediatamente va a disminuir la cantidad demandada de Dell. ¿Por qué?
porque se supone que aquí estamos manejando de que todo bien tiene su sustituto. Hay otras marcas. Si este bien sufre un aumento en el precio, su demanda va a disminuir y la demanda del sustituto, de los sustitutos, si son varios, va a aumentar. A eso se le llama efecto sustitución. Cuando el precio de un bien aumenta, el consumidor busca sustituir ese bien por otro que no ha subido su precio. Y finalmente, el efecto ingreso, que consiste básicamente en que los consumidores, cuando sube el precio de un bien y su ingreso se mantiene constante, lo que ocurre es que pierden capacidad adquisitiva. Por ejemplo, si yo siempre compraba de él, aumenta el precio y mi ingreso se mantiene constante, bueno, voy a comprar menos unidades de Dell. A eso se le llama el efecto ingreso, porque cuando cualquier bien en general suba de precio, el salario va a sufrir, se va a resentir. ¿Por qué? Porque va a disminuir su capacidad adquisitiva, ya no va a poder comprar la misma cantidad. Por eso la demanda disminuye. Muy bien, chicos. Hasta aquí la clase de hoy. Activen su cámara, por favor, para hacer la control de asistencia.